7 de la mañana con 21 minutos y en nuestro segmento de entrevistas nos encontramos con el concejal de Quito, Darío Cagüeñas, porque como lo habíamos adelantado, vamos a conversar sobre lo que ocurre respecto de la fiscalización del Metro de Quito. Esta semana hubo un percance, digamos, en el Consejo Metropolitano. Se propuso que haya una comisión de fiscalización, pero no hubo los votos suficientes y uno de aquellos, es decir, el negativo, fue suyo, concejal. Cuéntanos un poco cuál fue o cuál es su posición respecto a este tema. Saludos cordiales, apreciada Andrea, y saludos cordiales a toda la ciudadanía que nos mira a través de este medio de comunicación. Sí, efectivamente, el día martes en la sesión del Consejo Metropolitano de Quito hubo la propuesta de un concejal acerca de crear una comisión para fiscalizar el Metro de Quito, el proyecto Metro de Quito, que sabemos que es uno de los proyectos más emblemáticos de la ciudad y del país. El tema es que básicamente toda la mayoría del Consejo que votó en contra y se abstuvo para no dar paso a crear esta comisión, creo que hay que dejar claro que no es la voluntad del Consejo de no fiscalizar el metro, sino de cómo se plantea la forma de fiscalización. No, los 21 concejales somos ejecutores de fiscalización, los 21 concejales somos fiscalizadores, y el cuestionamiento era más bien de por qué conformar una comisión de 5 miembros en lugar de poder trabajar todos desde el ámbito fiscalizador. Además de eso, la forma en que se había planteado esto carecía, digamos, de metodología, carecía de nombres. Por ejemplo, se planteó que crear una comisión para fiscalizar el proyecto del metro, pero la comisión no tenía nombres, es decir, no había nombres, y bajo esa incertidumbre, pues la mayoría del Consejo Metropolitano de Quito decidió no votar a favor. De acuerdo, usted me dice que los 21 concejales entonces tienen esta potestad pues fiscalizadora, pero entiendo que lo que se quería hacer es que no todos los 21 concejales, como pasa en muchas ocasiones, pidan información simultáneamente, porque eso incluso puede entorpecer una investigación. Es decir, usted entonces no está de acuerdo en que una comisión solo se conforme con 5 personas. Incluso hay comisiones dentro del Consejo Metropolitano que funcionan con parte, digamos, de los concejales. No, sí, por supuesto, hay 21 comisiones, hay 21 concejales que presidimos estas comisiones, cada una tiene un eje de acción, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos la facultad de crear comisiones especiales. Sin embargo, de esto, el trabajo y la voluntad de la mayoría de concejales del Distrito Metropolitano de Quito es trabajar por esa responsabilidad que tenemos de fiscalizar una obra tan emblemática como el Metro de Quito, todos aportar en ella. Pero entonces era como limitar, ¿no? Era como limitar un poco la participación de los otros concejales y dejarla en manos de 5 concejales. ¿Eso no sería tal vez buscar también protagonismo en esta obra tan importante que evidentemente da muchísimo de qué hablar en la ciudad de Quito? No dejar que 5 concejales, usted bien lo ha dicho, no se habían pues decidido los nombres en esa sesión de consejo, se iban a decidir los nombres, pero ¿no es mejor que 5 personas lo hagan a que 21 concejales pues pidan información, se reúnan, lleguen a un acuerdo, etcétera? Sí, bueno, en esa sesión no se iban a definir los nombres, justamente es por eso que la mayoría de concejales votamos en contra, porque no había una propuesta de nombres. Es decir, dijeron creemos una comisión, pero luego veremos los nombres, ¿no? Pero eso entonces, no podría haber sido tal vez tratado en otra sesión de consejo, específicamente solo los nombres. Probablemente podría haber sido tratado en otra sesión de consejo, sin embargo de esto es que ya todos hemos venido trabajando. O sea, yo lo que quiero decir es que para optimizar las cosas, para poder articular el trabajo fiscalizador del consejo, probablemente el camino sea crear una comisión, que además va a sacar un informe no vinculante, en 120 o 180 días máximo, y que ahí el cuestionamiento mío es cuál es la operatividad o el funcionamiento o la objetividad de esta comisión. Fíjese usted que ya ha habido temas de auditoría, por ejemplo, informes de la Contraloría General del Estado con respecto al metro, inclusive investigaciones en la Fiscalía General del Estado. Creo que tenemos argumentos sobre los que podemos partir para poder trabajar en eso. El problema no está en fiscalizar o no, el problema está en cuál es la forma efectiva. Y nosotros lo hemos cuestionado en el Consejo Metropolitano de Quito y hemos dicho, ¿quién de los 21 concejales, por ejemplo, tiene experiencia en materia ferroviaria para poder fiscalizar una obra como esta? Lo podemos hacer de manera de fiscalizar el tema contractual, el tema operacional, el tema administrativo. Sin embargo, de eso creo que esta obra requiere de una responsabilidad muchísimo más amplia. Justamente usted decía hace un momento, ¿por qué no dejar que una comisión lo haga, ¿no? Justamente por protagonizar.
probablemente pueda suceder al revés. Probablemente los protagonistas quieran ser las de la comisión de 5 y no todo el pleno del Consejo Metropolitano de Quito. Usted dice que entonces sí se podría tener tal vez una comisión que finalmente tal vez ocurra. ¿Cómo entonces sería para usted esta comisión efectiva? Tiene que ser articuladora. Tiene que ser, si finalmente se da, si es que esa es una de las formas para cumplir el trabajo, o sea, tiene que existir una comisión que nos permita a los concejales cumplir el trabajo para el que fuimos electos, que es fiscalizar, y una obra como el Metro de Quito. No, creo que esta comisión tendría que ser articuladora, tendría que ser condensadora de información, por ejemplo. ¿A qué se refiere con articuladora? Es decir, articular trabajo con otras instituciones, entre los concejales. Sí, ¿A qué entre todos los concejales, porque finalmente podemos poner un grupo de una coordinación, es decir, ¿no es cierto? Pero todos los concejales al final del día, para no repetir informes, podemos pedir información, puesto que sería improducente también, porque todo concejal tiene derecho de pedir información, ese es su trabajo. El tema es cómo nos organizamos. Creo yo que la forma en la que se ha planteado en este momento la comisión no es la adecuada, pero deberemos revisarla como consejo. Pero, y vuelvo a la pregunta, ¿cómo entonces sería esta comisión efectiva, digamos, en términos de accionar? ¿Cuántos para usted deberían integrar esta comisión? Porque entiendo que en el Consejo Metropolitano, digamos, no se descartaba que fuera una comisión articuladora, multipartidista, no se descartaba aquello, lo que usted ahorita me está diciendo. ¿Cuál sería para usted entonces una comisión efectiva? ¿Cuántos deberían participar? A su criterio, ¿quiénes deberían participar de esa comisión? Bueno, la norma dice que mínimo pueden participar 3 concejales. No dice un máximo, dice mínimo 3 concejales. Creo que es fundamental que esta comisión, si es que se llega a dar, porque hay que ver la voluntad de la mayoría del Consejo Metropolitano de Quito. Pero para usted, ¿cuántos concejales deberían integrar si es que se llegase a dar esta comisión? No sé, el número creo que finalmente no sería un tema de relevancia. Lo que es de relevancia tiene que ser que la comisión tenga la capacidad de articular la información que todos los concejales le dan a la comisión para poder fiscalizar de manera efectiva el metro. Y ya le digo, en 180 días los concejales, ¿en qué sentido vamos a fiscalizar? ¿Vamos a pedir informes que ya estaban en la Contraloría? Ajá. Eso no se descartaba, digamos, que participen todos los concejales. Es decir, no había nada sobre la mesa cuando se propuso que se creara esta comisión fiscalizadora. Eso es lo que entiendo, porque ni siquiera había, digamos, esto va a actuar así, asado, cocinado, sino que simplemente no se dejó crear la comisión. Exactamente, y justamente por eso, porque la propuesta es creemos una comisión y nada más. Entonces ahí nos caben muchas más dudas que certezas y decimos, bueno, está bien, creemos la comisión, pero ¿cuál es la metodología? ¿Quiénes son los nombres? ¿Cómo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a votar? Y esa justamente fue el impedimento para que se cree la comisión. Yo creo que el Consejo Metropolitano de Quito tiene que tener una articulación absoluta, es decir, hemos estado de acuerdo en las cosas que hemos venido haciendo como Consejo, y esta creo que es la posibilidad para demostrarlo una vez más de que podemos estar de acuerdo y que no simplemente lo podemos hacer desde propuestas únicas. ¿Ustedes van a llevar tal vez hasta el Consejo Metropolitano esta propuesta, digamos, de una comisión con todos estos ejes que tal vez faltaron en la propuesta que se hizo esta semana? Probablemente, si es que ese es el camino y lo decidimos como Consejo Metropolitano de Quito, creo que sería una alternativa. ¿Usted tal vez no va a proponer cómo podría ser una comisión efectiva? Creo que debemos conversar ahí con el señor alcalde y con el resto de concejales. Él en una rueda de prensa con los concejales del alcalde ayer ya lo ha planteado. Ha planteado que inclusive ha planteado ya la posibilidad de una fiscalización o una auditoría internacional para poder hacerlo con la mayor responsabilidad, ¿no? Y con la mayor efectividad. Yo creo que hay muchísimas formas de hacer el tema de fiscalización. Está la misma Contraloría, está la Veeduría Ciudadana, estamos los concejales, está la Veeduría Internacional. Entonces yo creo que articular todas esas cosas en una sola propuesta sería importante para darle a Quito la transparencia que una obra como esta merece. De acuerdo. Concejal, muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Un gusto. Muy bien, con esto nosotros nos vamos a una pausa, amigos, pero quédense porque al retornar estaremos conversando también con otro concejal de la capital que fue quien propuso crear esta comisión de fiscalización en el Consejo Metropolitano. No se vayan. 7 de la mañana con 32 minutos, como lo habíamos anunciado, ya se encuentra en esta mesa de trabajo Wilson Merino, concejal de la capital. Esta semana hubo esta propuesta de su parte, concejal, para crear esta comisión de fiscalización. ¿Qué opinión le amerita que no se haya aprobado finalmente que se cree? Buenos días, André. Un saludo cariñoso para toda la gente que nos sigue, gente que te quiere, que te escucha.
Gracias a todo el equipo de Ecuador TV. Decirte que bueno, estoy muy contento de representar los intereses de los quiteños y quiteñas. Creo que finalmente ganamos, hemos logrado poner este tema en la opinión pública y se han tomado acciones concretas. El gerente del metro ofició ya a la Contraloría el pedido de inicio de fiscalización. El alcalde reconoció ayer esta importante iniciativa legislativa que planteé yo y que desencadenó toda esta conversación y que ya se tomen acciones, ¿no? Me parece que lo importante es que la ciudadanía esté muy inmersa en el proceso de exigir a las autoridades rendir cuentas, ¿no? Exigir a las autoridades transparencia. Yo cumplo mi mandato constitucional y legal, yo soy un técnico, hice un análisis de política comparada. En el año 2018 se presentó en el municipio de Quito una comisión similar, que fue una comisión para fiscalizar el caso Troje, con 5 integrantes de diferentes bancadas. Yo no concuerdo con los planteamientos presentados por el resto de colegas, ¿no? Las comisiones son entes asesores que procesan información, generan insumos y se lo entregan al Consejo, ¿no? Cuando tienes 21 concejales haciendo un proceso de fiscalización, tienes a todos y no tienes a nadie. Que eso es lo que ha sucedido los últimos 4 años con los últimos consejos metropolitanos que han generado vergüenza. Yo no soy político, yo vengo del activismo social, yo estoy aquí para que las cosas se hagan. Yo no estoy en el Consejo o mi principal motivación no es hacer amigos. Yo estoy aquí para defender los intereses de los quiteños, para exigir a las autoridades que se rindan cuentas, para presentar proyectos de ordenanzas y así lo seguiré haciendo durante los próximos 4 años. Concejal, ya lo escuchábamos también al otro edil que nos acompañó hace unos minutos y lo que nos decía es, nosotros no nos oponemos a la fiscalización de lo que ha sido el Metro de Quito hasta este momento. Lo que nos oponemos es que no se haya tenido una propuesta clara de quiénes iban a integrar la comisión de fiscalización, de que solo eran 5 personas. Incluso hay otros concejales que dicen pudo haber sido tal vez la propuesta poner a dedo a los 5 concejales en la comisión. ¿Cuál era la verdadera propuesta y por qué no se presentó eso en primera instancia junto con la creación de la comisión? Sí, bueno, creo que hay que dejar de lado la especulación, ¿no? Porque en la política se genera mucho chisme, mucho rumor. Y lo que necesitamos es siempre trabajar con evidencia. Yo hace más de un mes remití el proyecto de resolución al alcalde, remití el proyecto de resolución a la secretaria del Consejo y ella a su vez remite a través del sistema Citra a los despachos de todos los concejales, ¿no? Tuvieron el suficiente tiempo para hacer recomendaciones, para hacer preguntas al proyecto de ordenanza. Yo recibí recomendaciones del colega Campaña que fueron incorporadas, recibí recomendaciones de los colegas de la bancada, de la alianza entre Imparables y la Revolución Ciudadana, que fueron incorporadas. Buscamos otros mecanismos, se planteó la posibilidad de que haya una subcomisión de fiscalización del Metro de Quito dentro de la Comisión de Movilidad. Lastimosamente no existe el marco legal, es decir, buscamos alternativas, ¿no? Yo soy el proponente, yo no estoy para perder el tiempo. 2.100 millones de dólares que hemos invertido los quiteños o que vamos a invertir los quiteños. Imagínate tú, 2.100 millones de dólares invertidos en la agenda social, ¿no? O en la agenda cultural que representa el concejal Cahueñas, ¿no? Generaría muchísimas oportunidades, entre otras cosas, niños sin desnutrición crónica infantil. No podemos seguir perdiendo el tiempo, necesitamos ser ágiles, propositivos, ¿no? Si es que algo está incompleto, presentar propuestas adicionales. Yo planteé que sean 5 concejales desde un enfoque multipartidista, es decir, un concejal probablemente por cada tienda política que llegó al Consejo. Más o menos estamos representados por 5 fuerzas políticas, o así se presentaron en contienda, ¿no? Es decir, hay una representación amplia, ¿no? Planteé que haya paridad de género, ¿no? Planteé que haya representación de concejales que vienen de la zona urbana, pero también de la zona rural. O sea, sí había, digamos, estos elementos, claro, para que se pueda conformar la comisión. Exactamente. Lo que yo no propuse fueron los nombres, porque creo que los nombres es algo que lo podemos discutir en el Pleno en su conjunto, ¿no? Por ahí escuché a algún concejal decir que concejales que podrían tener algún conflicto de interés no participen, y es algo en lo que yo estoy absolutamente de acuerdo. Hay algunos otros concejales que dijeron que quien propone el proyecto de ley no participe, ¿no? O sea, esa es una posición que tenía que haberse discutido en el Pleno, y si así se decidía, pues probablemente inclusive yo que lo propongo no participaba. Habían algunos criterios de decir que concejales que repiten tampoco participen, ¿no? Entonces, me parece que
esa es la parte del debate que no se dio. Que se pudo haber dado. Que se pudo haber dado, ¿no? A la final es un debate, ¿no? Es un espacio, es un consejo, estamos ahí para debatir. Lo que a mí me llama la atención es que se niegue, ¿no? Y claro, eso ha generado un repudio por parte de la ciudadanía, ¿no? Yo siempre he estado del lado de la gente. O sea, yo no soy político, yo vengo de la ciudadanía y siempre estaré del lado de la gente. Y eso, entre otras cosas, ha logrado que hayan acciones concretas del día de hoy, como la solicitud a la Contraloría que inicie un examen especial. Y eso precisamente, ahí va mi pregunta, es decir, que con esta decisión que se ha tomado ya de que la Contraloría inicie este proceso de fiscalización en el Consejo, entonces va a quedar ahí la propuesta, es decir, no se va a volver a proponer que haya esta comisión de fiscalización dentro del Consejo Metropolitano. No debería ser así, ¿no? Primero porque la Contraloría puede fiscalizar los contratos y además hay una particularidad, son contratos BID, contratos internacionales que tienen ciertos parámetros, temas ferroviarios, ¿no? Que necesitamos identificar si es que hay expertos o si hay la posibilidad de traerlos desde la Contraloría. Esa es una dimensión. Lo segundo es que el Consejo hace un rol también de fiscalización política, ¿no? Yo particularmente creo que ha habido un mal uso del Metro de Quito para los intereses particulares de actores políticos del pasado, ¿no? Recordarás las inauguraciones fallidas del Metro de Quito, con foto, develación de placa, ¿no? Me parece que eso es buscar protagonismo alrededor del Metro de Quito. Específicamente lo que se fiscalizaría. Entonces, eso también se fiscalizaría. ¿Qué más se debería fiscalizar? La pertinencia o no del proyecto, ¿no? A la final, en un momento se hizo un estudio de movilidad por Madrid que repercutió en la construcción del metro a través de Metro Madrid. Entonces habría que empezar desde el principio, ¿no? Hubo 5 contratos, ¿no? Yo particularmente soy de los que cree que los contratos deberían ser llave en mano, es decir, uno solo que contratas todo, porque lo que nos ha pasado ahora es que tenemos 5 contratos, todo separado, claro. Encarece la obra y ralentiza el proceso, ¿no? Eso también nosotros podemos auditar. ¿Qué más podemos hacer nosotros desde la comisión? Identificar posibles riesgos, ¿no? Como no hay empalme de los 5 contratos, finalmente podrían haber riesgos para el Metro de Quito, para la ciudad de Quito, en posibles demandas en cortes internacionales, ¿no? Que nos lleven a mediación, ¿no? Entonces eso hay que identificar para evitar más gastos a la ciudad. Bien. Es decir, yo te digo, no, yo no estoy para la politicaría, yo no estoy para generar una confrontación dentro del Consejo, yo estoy para que las cosas sucedan y estoy muy contento. ¿Va a volver a proponer entonces que se cree la Comisión de Fiscalización? 2 cosas, estoy súper contento de que finalmente procesos de auditoría al Metro de Quito hayan iniciado, o sea, con todo este escándalo que se generó esta semana, los ciudadanos hemos logrado y hay acciones concretas y creo que se merecen los quiteños y quiteñas un fuertísimo aplauso por esa lucha, por esa fuerza. Y por el otro lado decirte que si hay otros colegas que plantean otro método que pueda ser mejor, ¿no? O que esté mejor trabajado, van a contar siempre conmigo. O sea, yo he venido aquí a hacer que las cosas pasen. Si el concejal Cagüeñas presenta una iniciativa, que sepa que cuenta conmigo. Lo que le quiero sugerir es que no presente una comisión de 21 concejales, porque eso sería un dilema de Condorcet, es de todos y es de nadie, ¿no? Por eso hay comisiones de 3, 5 miembros. ¿Usted entonces no va a volver a proponer qué se cree? O sea, yo en este caso voy a tener una voz, voy a acercar ideas, propuestas, pero creo que las iniciativas vendrán de otros concejales. Yo no me quiero llevar el mérito. Si es que el mérito en esta ocasión viene de otro concejal, que sepa que cuenta conmigo. A la final, como lo hemos logrado el día de hoy, el proceso de fiscalización al Metro de Quito ya ha empezado y eso es gracias a la fuerza de toda la gente a través de las redes sociales que de alguna manera han hecho control social al Consejo y que ha desencadenado a que se tomen acciones concretas. Bien, concejal, muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Conversábamos con Wilson Merino, concejal de la capital, y con esto nosotros, amigos, nos vamos a una pausa, pero quédese porque volvemos con más información.